Sí. Buenos días. ¿Sí ven los de acá el pizarrón? ¿Sí se ve o no? Porque sí le voy a estar usando mucho hoy. Muy bien. Vamos a empezar con nuestro tema. El día de hoy vamos a estar estudiando la inmutabilidad de Dios. Y lo voy a apuntar. Inmutabilidad. El miércoles pasado estudiamos la aceidad. El domingo, ¿lo muevo más para atrás? ¿Ahí? Muy bien. Estudiamos la aceidad el miércoles y el domingo pasado vimos de forma global los atributos. Dijimos que íbamos a estar estudiando uno por uno. El miércoles comenté que el de la aceidad se podría llamar como el principal de los atributos o el que es como punto de partida para entender todos los atributos que vamos a estar estudiando. Y si por alguna razón empezamos a analizar los atributos de Dios sin considerar la aceidad, vamos a terminar en conclusiones que no se apegan a lo que la Escritura dice. En cuanto a la aceidad, vimos que en pocas palabras significa que Dios tiene vida en sí mismo. Dios no existe, como lo habíamos estado hablando anteriormente en términos filosóficos. Y de la aceidad hubo ciertas conclusiones, conclusiones lógicas en cuanto a otros atributos. Hablamos de que si Dios está antes de todas las cosas, Él es atemporal. O sea, no tiene tiempo, no le afecta el tiempo, por consecuencia es eterno. Si Él es antes de la creación, entonces no es hecho de materia, no requiere un espacio, así que hablamos de que es infinito. También dijimos que si Él es antes de la creación, no cambia, y ese es el enfoque de lo que vamos a ver hoy. Hablamos de Dios en su inmutabilidad, es decir, no hay mutación en Él por el sentido estricto de la palabra, y no hablo en términos biológicos, evolutivos, de que hablamos que según la teoría de la evolución, los seres vivos van adaptándose, y aunque esa adaptación es cierta y comprobable, no es lo mismo que el origen de las especies haya venido precisamente por adaptación. Más adelante tenemos la oportunidad de tocar esos temas cuando analicemos la creación. Pero para efectos del día de hoy, la idea de que no hay mutación en Dios hace referencia a que no hay cambio en Él. También vimos que según la aceidad, Dios es perfecto, no le falta nada. No hay nada que le sobre, no hay nada que le falte, y hoy vamos a ver un poco de eso porque este atributo tiene relación con la perfección y con la omnisciencia, aunque todavía no la vamos a estudiar. Pero entonces, cuando hablamos de inmutabilidad, decimos que Dios es el mismo, siempre es el mismo, pero el hecho de que sea inmutable no es lo mismo que decir que es inmovible. No estamos diciendo que Dios siempre está quieto y no se mueve, no. Cuando hablamos de la inmutabilidad hacemos referencia a que Él no cambia en su manera de ser, por así expresarlo, no cambia en sus promesas, no cambia en su carácter, no cambia en sus atributos, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver consecuencias que eso implica. Pero vamos a irnos a la Escritura para ver de dónde se obtiene. Hay muchísimos pasajes que hablan sobre la inmutabilidad de Dios, pero escogí, creo yo, los más relevantes o los que más claramente lo enseñan. Y una vez que entendamos la inmutabilidad, desde la perspectiva bíblica, vamos a ver cómo es que ha afectado tanto al cristianismo en nuestros días la ignorancia de la inmutabilidad de Dios. Entonces, empecemos por el Salmo 102, versículo 27, Nueva Versión Internacional. Salmo 102, versículo 27, dice, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Y aquí claramente habla de la inmutabilidad. Siempre es el mismo. Y si sus años no tienen fin, entonces siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Malaquías 3:6, y no voy a pedir ofrenda. El que oiga entienda. Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Pero notemos que Dios dice, yo el Señor no cambio.
es inmutable. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. No cambia y no se mueve. ¿Cómo que no se mueve? Ya dije al principio que no estamos diciendo que Dios es inmóvil. Cuando habla aquí de un cambio, habla como la Reina Valera 60 dice, no hay sombra de variación en él. Ya que está hablando de los astros, y tú, por ejemplo, el astro que más tiene influencia sobre nuestro hogar, el planeta, el Sol, tú ves que la sombra que proyecta va cambiando. Entonces, cuando habla de que no hay sombra de cambio en él, está haciendo referencia a los astros. No cambia, Dios no cambia. Y vamos a Hebreos 13:8, donde este mismo atributo se le atribuye a Cristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que de aquí obtenemos la idea de que Dios siempre es el mismo. Y esto tiene enormes implicaciones para la vida cristiana. El domingo platiqué que había mucho conocimiento que estamos hablando y tenemos que llevarlo a la práctica. Y el miércoles, cuando vimos la seidad, ya había implicaciones prácticas muy importantes y trascendentales para el cristiano. En cuanto a la inmutabilidad, también tiene enormes repercusiones en la manera en la que hacemos las cosas, en la manera en que vemos las cosas, de manera que si no entiendes la inmutabilidad y te esfuerzas por ser bíblico, partiendo de la Escritura, puedes irte a un error. Y vamos a ver los dos ejemplos principales, creo yo, que podemos encontrarnos en ese caso. Pero dado que Dios es el mismo siempre, entonces sus atributos, su carácter, su propósito, sus promesas, su voluntad, su naturaleza, sus planes son siempre los mismos, no cambian. ¿Ok? Vamos a Números 23:19. Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y aquí también está muy claro que en cuanto a su carácter, sus promesas, sus intenciones, no las va a cambiar. No hay manera en que las cambie. Entonces, si partimos de la aceidad de Dios, diciendo que Dios es previo a la creación, Dios es el creador de todas las cosas, y luego analizamos este asunto de la inmutabilidad, si lo usamos, estos pasajes que leímos, que hablan claramente que Dios es el mismo, si nosotros partiendo de la aceidad tratamos de razonar si Dios pudiese o no ser inmutable, encontramos que necesariamente, si Dios es previo a la creación, necesariamente debe ser inmutable. Y tenemos 3 puntos a considerar. El problema de la eternidad. Analicemos, si algo cambia, si te fijas, vimos en Números que dice que Dios no es un simple mortal. Nosotros constantemente cambiamos, y lo vimos el domingo también, pero nosotros constantemente estamos en cambio. No hay un segundo o nanosegundo que pase sin que haya cambiado algo en nosotros. Dios no es como nosotros, Él nunca cambia. Pero cuando analizamos qué es el cambio o qué se requiere para que un cambio se presente, tenemos 3 cuestiones que considerar y son los 3 problemas que vamos a analizar partiendo de la aceidad de Dios. Si Dios cambia, para que un cambio se presente, necesariamente debe de hacerse en orden cronológico. Es decir, supongamos que tenemos la línea de tiempo, ¿ok? Pongamos este día en particular, el día de hoy. Vamos a ver qué cosas son cambiables. Todo el universo cambia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban el modelo de nuestro sistema solar? El Sol, el planeta, y dices, bueno, está el Sol quieto y los planetas están girando alrededor de él, ¿verdad? Pero no nos dijeron la información completa, porque a ese modelo, aunque es cierto que giramos alrededor del Sol, el Sol a su vez se mueve, ¿verdad? Y mientras se va moviendo, los planetas que giran alrededor de él también se están moviendo. Así que el sistema solar que normalmente representamos, donde el Sol es estático, es mentira porque todo en su conjunto se va moviendo. De hecho, no hay nada en el universo que esté quieto. Todo se está moviendo. Entonces, supongamos que, para partir de un ejemplo simple, vamos a tener un círculo con 3 tachas en su interior.
para que se produzca un cambio, supongamos que lo único que puede cambiar de este círculo, no puede dejar de ser círculo, pero sí podemos agregar o quitar tachas en su interior. Para que haya un cambio, tenemos dos alternativas, ¿verdad? Para que este círculo cambie y lo único que podemos hacer es quitar o poner tachas, ¿cuál es una posibilidad? Que tengamos un círculo con menos tachas, ¿verdad? En lugar de tener 3, tendría 2. O que tengamos, supongamos aquí de forma paralela, otro círculo, pero con 4 tachas. Aquí hablamos de que hubo un cambio, ¿verdad? Ya sea que le quites una o que le agregues una. Pero desde nuestra perspectiva, para que haya un cambio, se requiere tiempo, ¿verdad? Se requiere tiempo. Para que algo cambie, ya sea que se le agregue o se le reste, es necesario, indispensable, que haya tiempo de por medio, ¿verdad? Si tienes 3 tachas y le quitas una, tuvo que haber pasado tiempo en el momento en que se la quitas. ¿Te fijas ahora cómo está? Le falta una tacha, hubo un cambio efectivamente, pero también pasó el tiempo. Ya sea que le agregues una tacha, tenías 3, ahora tienes 4, se requirió tiempo para que hagas esa modificación. Y si Dios es antes de la creación, dijimos que es atemporal, ¿podría Dios cambiar desde la perspectiva del tiempo? No, es ilógico. Para Dios no hay tiempo, ¿verdad? Y cuando hablemos de la eternidad vamos a analizar un poco más esto, pero les adelanto un poco. Nuestras gráficas de tiempo estamos acostumbrados a verlas así, ¿verdad? Como líneas horizontales. Pero cuando hablamos de la eternidad, no hay pasado ni futuro. Entonces, ¿cómo entendemos el tiempo desde una perspectiva eterna? Una idea que puede ayudar a entender es que la línea del tiempo es así, donde tienes presente, pasado y futuro en el mismo instante, ¿verdad? Porque aunque nosotros somos afectados por el tiempo, Dios no. Y Dios conoce mi presente, mi pasado y mi futuro, sin tener que viajar en el tiempo, ¿verdad? Hablábamos de la presciencia de Dios. Y no porque tuvo que viajar en el tiempo para verlo, sino porque de antemano lo conoce, porque en la eternidad no tienes que esperar nada para saberlo desde la perspectiva divina. Entonces, más adelante estaremos hablando de eso, pero por lo pronto, el problema de la eternidad implica en que si Dios cambia, entonces no es eterno, porque se requiere tiempo para que cambie, ¿verdad? ¿Me explico? Decía, no, bueno, ¿qué tal si fue, pero luego regresó en el tiempo y ya no se vio afectado? No, Dios no es afectado de ninguna forma por lo temporal. Entonces, la seidad de Dios nos lleva como conclusión que tiene que ser inmutable con respecto al tiempo. No le afecta el tiempo, por lo tanto no puede haber cambio en él. Segunda perspectiva, el problema de la perfección. Si algo cambia, cambia porque le quitas o le pones. Cambias para bien si le agregas, pongámoslo así, o para mal si le quitas, ¿verdad? Según la seidad, si Dios es antes, Dios es perfecto, no le falta nada, porque no había nada más que Él, ¿verdad? Si Dios es perfecto y el cambio implica que le agregues o le quites, si le agregas algo a Dios, eso implica que no era perfecto. Si le quitas algo a Dios, deja de ser perfecto. Así que Dios por necesidad, si Él es perfecto, no puede cambiar, porque no le puedes quitar ni agregar. Es imposible que Dios cambie desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo es imposible, a Él no le afecta el tiempo. Por cuestión de cambiar para bien o para mal, agregar o quitar tampoco, porque Él es perfecto. Y por último, el tema de la omnisciencia. Cuando alguien cambia su forma de pensar, a menudo es por 2 razones, o son las únicas 2. ¿Salió nueva información a la luz que no sabías? ¿O se presentó algo no previsto? ¿Me explico? Un ejemplo. Tratamos de llegar, imagínate que son las vacaciones, queremos ir a la playa, pero pues no traemos tanto presupuesto, pues nos vamos en nuestro coche, nos ahorramos lo del avión
y más si es familia numerosa, ¿verdad? Ok, me lo voy a ahorrar. El plan es que de aquí a 6 horas u 8 horas, depende de dónde vas, voy a llegar a la playa. Tú planeas todo, pides permiso en el trabajo, haces todo lo posible, ¿verdad? Ahora sí, se sube toda la familia al carro, tratan de prender el carro, no prende. Algo no previsto, algo que no sabías que iba a suceder, algo que se agregó información, el carro no funciona. Si hubiese sabido eso, hubiese planeado llevarlo al taller para que todo funcionara conforme yo había decidido hacerlo. Entonces, hubo información que yo no tuve en cuenta, salió a la luz nuevas cosas y ya no pude hacer lo que quería. Y la otra es que, como me pasó ayer con mi hijo, con Sabdi, mi hija, estábamos tratando de ir a una tienda específica, no voy a decir el nombre para no meter goles, y saliendo de otra actividad le pusimos el mapa en el teléfono, ¿verdad? A ver, llévame a este lugar, y nos dio la dirección. En 5 minutos llegas. Excelente. Vamos mi hija y yo bien a gusto, tranquilos, platicando, y cuando dice, has llegado a su destino, volteo a todas partes y no hay nada, ¿verdad? No sé si les ha pasado alguna vez, ¿verdad? Y no, pero pues, aquí dice que aquí está la tienda esta. No, pues no había nada. ¿Qué pasó? Hubo un cambio en la información. La tienda se mudó a otro lugar, no actualizó su ubicación y yo no supe, no me di cuenta. Entonces, no es que hubiese nueva información, sino que algo cambió. Y yo era incapaz de saberlo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿puede haber alguna posibilidad de que se presente una situación que Dios no sepa? Es decir, híjole Hernán, pues el carro no jalaba y ni yo sabía. Si no le das marcha, no me doy cuenta. Es imposible. Dios lo sabe todo. Es omnisciente y más adelante vamos a estudiar la omnisciencia. Pero ¿qué tal si todo parecía ser correcto, pero a la mera hora algo cambió? ¿A Dios se le puede escapar eso? Tampoco. Entonces, desde su omnisciencia, necesariamente concluimos que Él no puede cambiar, porque las circunstancias que se pudieran presentar, es imposible que Él no las haya visto. ¿Verdad? Entonces, estos 3 problemas, el problema de la eternidad, el problema de la perfección y el problema de la omnisciencia, se enfrentaría si Dios cambia. Es ilógico que si Dios es previo a la creación, Dios cambie. Ahora, es razonable entender por qué Dios es inmutable. Vimos los pasajes que claramente nos dicen que Dios es siempre el mismo. Sin embargo, los cristianos aseguran, la gran mayoría de los cristianos, que predican desde un púlpito o nomás prende el radio, la radio cristiana. Como escuché a MacArthur decir, cuando un día te sientas frustrado, cansado de esforzarte, sin motivación, él decía, te recomiendo que prendas la tele cristiana o en nuestro caso nomás pon las estaciones cristianas de radio. Con cada barbaridad que dicen, te va a hervir la sangre por dentro y te va a dar ganas de salir a echarle más ganas y predicar la sana doctrina a la luz de tanta pésima doctrina que se enseña como si proviniera de Dios. Y se te acabó la falta de motivación. Vuelves a cargarte de energía y vuelves a seguir estudiando y esforzarte en que la gente oiga la verdadera enseñanza bíblica. Así que hay muchos cristianos que aseguran que Dios cambia. Y es más, algunos te dan las claves para lograr que cambie a tu favor. No sé si has escuchado oraciones o frases que dicen, vamos a orar hasta que Dios lo cumpla. Iglesias enteras usan ese eslogan. Vamos a reunirnos y orar hasta que Dios lo haga. En alguna forma llegaron a la conclusión que con mucho hostigamiento Dios te lo puede conceder y lo puedes hacer cambiar. ¿No has escuchado la frase de vamos a interceder por la ciudad para que vengan tiempos mejores? Y hacen grandes esfuerzos económicos y de organización para reunirse en un lugar y estar clamando y esperan ver resultados, porque resulta que si no se le hubiera ocurrido a alguien irse a la macroplaza, Dios no va a hacer nada. ¿Verdad? Además, si todo el narcotráfico y la prostitución y pornografía y todos los problemas que puedan tener la ciudad, Dios no va a poder hacer nada hasta que la gente se una a la macroplaza a orar. Si no, Dios no va a hacer nada. Es más, si oras
y lo convences, no importa que los narcotraficantes sigan narcotraficando y que los que ven pornografía la sigan viendo, Dios de alguna forma extraña va a cambiar todas las cosas, aunque la gente siga ignorando al Dios de la Biblia. Y es absurdo. Pueden creer que de alguna forma la cantidad de personas que se reúne a orar puede provocar un cambio en Dios. Eso va en contra de la inmutabilidad, ¿verdad? Trae tu semilla para desatar la prosperidad en tu vida. ¿Sabes por qué eres pobre? Por sonso. Por ignorante, dicen otros. Porque si tú supieras las claves y los principios que la Biblia enseña, los principios del reino de Dios, tú deberías estar prosperado porque estarías siempre y siempre, ¿verdad? Y lo dices, bueno, ahí va mi semilla, que es la ofrenda. Enójalo. No, pues compadre, te faltó el diezmo. ¿No sabías eso tampoco? Oh, rayos. No, todas las semillas que trajiste no sirvieron para nada. Porque el diezmo es la lluvia, la semilla. Y si traías la semilla, pero no diezmabas, pues no le caía agua. ¿Y qué pasa con la semilla? Que no recibe agua, pues se muere. Todas tus semillas se murieron porque no sabías. Bueno, pues empiezas a echar la semilla y le echas mucha agua y no jala. Y dices, ¿qué onda? ¿No jaló? No, compadre, pues es que la tierra es muy mala. ¿Cómo que la tierra es mala? Sí, necesitas semilla, agua y una buena tierra. Has estado sembrando en un lugar incorrecto. Pero si resulta que lo echaste en buena tierra, que por casualidad son ellos, ¿verdad? Yo soy buena tierra. Bueno, ahí te va mi semilla, mi ofrenda, ¿verdad? Y ahí te van mis diezmos, la lluvia. Ahora sí, nada puede fallar, ¿verdad? ¿Cuántos se han hecho millonarios en las iglesias de la prosperidad? No importa cuánto dan, ¿cuántos les ha funcionado? El único que se está haciendo millonario es el que está prometiéndoles que él es buena tierra para que le siembren en él, ¿verdad? El pastor, el que predica, él es el único que se enriquece. Todos los demás, por alguna razón, tienen que esperar a que todos los elementos hayan estado presentes y no perder fe para que se cumpla. Pero de alguna forma extraña aseguran que si tienes esos requisitos y no perdiste la fe, Dios va a cambiar todas tus circunstancias. O sea que si yo estoy pobre porque soy un pésimo organizador, porque soy un pésimo administrador, porque soy muy malo en el trabajo, eso no importa. No importa que sigas siendo igual de pésimo, si tú traes y cumples esos principios, Dios te va a cambiar toda tu vida. Y esa es una de las predicaciones que más extendidas están en nuestro país y en Latinoamérica. Si haces esta oración, serás salvo. Eso también implica un cambio muy profundo, que es solo cuestión de que tú lo decidas, ¿verdad? Vas a ser nueva criatura si haces esta oración. Es decir, cuando la Biblia dice que hay un libro de la vida que Dios escribió de antes de la fundación del mundo, eso no cuenta para ellos, porque si tú haces esta oración, ahorita mismo Dios te agrega. Y luego te dicen que puedes perder la salvación. O sea que si haces ciertas cosas equivocadas, te va a borrar. Hay un cambio. Dios va a decidir salvarte si haces ciertas cosas y va a decidir no salvarte si haces otras. De manera que ya hubo un cambio en Dios. Y por último, Dios siempre tiene un plan B. Si lo primero que quiso hacer le falló, no te preocupes, Él es muy creativo y tiene un plan B. Y si te falla el B, C. No te apures por eso. Todo eso parece muy espiritual y parece muy cristiano. Algunos oyen eso y dicen, son cristianos. Y dices, qué absurdo, ¿dónde dejaste esto? ¿Dónde dejaste la inmutabilidad? Y espérate, Hernán, la Biblia claramente dice que Dios cambia. Como yo te acabo de leer pasajes que dicen que no, Dios no cambia, Dios es el mismo. Vimos el asunto lógico, es ilógico que Dios sea inmutable. Es ilógico, no puede ser. Hernán, hay pasajes que hablan, te voy a leer algunos. Vamos a Jeremías 18:8. Jeremías 18:8. Pues si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. ¿Qué dice ahí? Que Dios dijo, también yo me arrepentiré. Entonces, ¿Dios se arrepiente, sí o no? No dijimos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego tienes este pasaje que dice claramente Dios, yo me arrepentiré. Vamos a Joel 2, 13 y 14.
Joel 2, 13 y 14. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Y aquí otra vez claramente dice que Dios cambia de parecer. ¿Verdad? Primero de Samuel 15:35. Primero de Samuel 15:35. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Y aquí dice que el Señor se había arrepentido. Y este es uno de los pasajes que más se utilizan para tratar de demostrar que efectivamente Dios se arrepiente. Dice, porque Hernán, ¿qué puedes concluir de ahí? Dime. ¿De ahí puedes concluir que Dios se arrepiente, sí o no? Dicen, claro que sí. Vamos a hacer exégesis. ¿Ok? ¿Qué conclusión sacas del texto? Fíjate, no estoy tratando de importar una idea al texto, lo que es eisegesis. Decir algo que la Biblia no dice. No, literalmente, exégesis de ese pasaje. Jehová, o sea, el Señor se había arrepentido. Dicen, ahí está, soy bíblico. Hice exégesis del texto. El Señor se arrepintió. Y uno dice, no, pues sí. ¿Verdad? Deuteronomio 32:36. Reina Valera 60. Deuteronomio 32:36. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Otra vez. Así que con esos pasajes que hay más, claramente se lee que Dios se arrepiente o cambia de parecer, ¿verdad? Ya habíamos leído en Números que Dios no se arrepiente ni cambia de parecer. ¿Es esto una contradicción? ¿O tienes que hacer un balance para ver cuáles versículos hablan más de una cosa y cuáles menos? Porque yo he escuchado que muchos cristianos así pretenden decidir las cosas. Dicen, a ver, Hernán, tú me dijiste un pasaje, pero yo tengo 6. Y estos 6 contradicen lo que ese uno dice. Así que ¿quién gana? Pues el de 6. Claro que no. Porque si resulta que tienes 6 contra 1, el problema no es la cantidad de versículos que tienes en contra, sino la contradicción. ¿Verdad? Porque si hay una contradicción clara, es imposible que Dios haya inspirado la Escritura. Así que en lugar de buscar al ganador por la cantidad de versículos que dicen puntos a tu favor, deberías tirar la Biblia a la basura, porque si se contradice, no puede provenir de Dios. ¿Verdad? Así que ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque tiene que haber una forma razonable de explicarlo, de manera que se demuestre que no es una contradicción. Recordemos en términos de lógica que es una contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. ¿Verdad? ¿Es esto una contradicción? ¿Dios se arrepiente? ¿Dios no se arrepiente? Ah, caray, está muy directo. ¿Verdad? Pareciera que lógicamente sí, porque está diciendo cosas directamente conectadas. Pero, ¿nos está hablando en el mismo sentido? ¿Está hablando en el mismo sentido o no? Dios se arrepiente, Dios no se arrepiente. ¿Es el mismo sentido? Bueno, ¿cuántos sentidos puede tener el arrepentimiento? Así que esto es a lo que me refería al principio. Si no entendemos la inmutabilidad y te vas a la Escritura y tratas de sacar conclusiones bíblicas, aún así en pasajes como ese te puedes equivocar y te vas a topar con un problema, que hay pasajes que dicen una cosa y otros pasajes que desdicen lo que se dice. Y en lugar de adentrarte a resolverlo, dices, pues me gusta más este. Y esa es la respuesta más común que vas a encontrar entre los cristianos. O depende de quién las dijo. Dicen, bueno, mira, quién sabe cuántos pasajes hay, pero yo le creo más a este, ¿verdad? Si Jesús dijo, no juzgues, y Pablo dijo, no hemos de juzgar a los de afuera, sino a los de adentro, dice, bueno, ¿a quién le hago caso? Pues obvio que a Jesús, dicen unos, ¿verdad? ¿Pablo qué? Y nuevamente eso es una muestra del desconocimiento profundo de la inspiración en la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que a últimas cuentas no es Pablo quien lo puso de su cosecha porque él quiso, sino que la palabra inspirada por Dios, por medio de Pablo, Dios escribió lo que quiso escribir. Así que no es quien dijo, Pablo o Jesús, es el mismo Dios hablando a través de estos individuos. No puede haber una contradicción, no puedes escoger un lado o el otro, tenemos que necesariamente resolverlo. Así que partamos.
el mayor conocimiento que puedes tener es el conocimiento de Dios. Y si no conoces a Dios y te acercas a la Escritura, vas a cometer muchos errores y vas a terminar en cosas aparentemente sin solución. Pero necesitamos entender, y por eso quise poner el tema del cambio con respecto al tiempo y dejarlo aquí, porque nuestra perspectiva es distinta a la de Dios. Recuerden que cuando vimos, creo que fue el 7º tema de Fundamentos, conocimiento de Dios, dijimos, ¿cómo le hacemos nosotros, seres creados, que lo único que entendemos son nuestros términos humanos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para conocer a Dios? ¿Cómo Dios nos puede hablar de sí mismo de manera que lo entendamos? Recordemos que Jesús le dijo a Nicodemo, si te digo las cosas terrenales y no me crees, ¿cómo vas a creer las celestiales? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo le hace Dios para explicarnos cosas que nunca hemos visto? A excepción de algunos que Pablo dijo que fue al tercer cielo y esas cosas, bueno, privilegiados. Pero todos los demás que no sabemos nada de eso, ¿cómo le hace Dios para comunicarnos lo que Él es o cómo es Él? Definimos el lenguaje antropomórfico. ¿Se acuerdan? Antropomórfico es que tiene forma o apariencia humana. Y la Biblia habla del brazo de Dios, el trono de Dios, los ojos como de fuego, la cabellera blanca, vestiduras. ¿Sabes que es imposible que Dios tenga vestiduras? Porque Él es infinito. ¿Cómo le pones una ropa infinita? No tiene cuerpo, no ocupa espacio, no lo puedes vestir. Así que se nos habla en términos antropomórficos para que nosotros entendamos de cierta manera limitada a qué se refiere. Si la Biblia dice que Dios está sentado sobre su trono y sus pies sobre la tierra, no es literal, ¿verdad? Sino que Él está sobre todas las cosas y su trono está sobre todo. Y lo que pasa en el universo es el estrado de sus pies, es donde se apoya. A ese grado de poder o de imagen podríamos tratar de comprender, ya que los reyes buscaban sentarse en alto. Bueno, ¿qué más alto que sentarse sobre el mundo entero? Te transmite una idea en lenguaje que podamos comprender, porque no nos podría decir otra cosa que no otra cosa que no sea en términos humanos, sería imposible que lo comprendiéramos. Entonces, cuando la revelación de Dios, la especial que está en la Escritura, Dios la comunica, tiene necesariamente, para que entendamos, tiene que ser en términos humanos, ¿verdad? Ahora, partiendo de eso y de la inmutabilidad de Dios, tendríamos que entender que la forma en la que está escrito nos está comunicando algo de manera que lo podamos entender. Por ejemplo, decimos que el sol sale y el sol se mete, ¿verdad? La puesta de sol, la salida de sol. Y en las noticias te pone puesta de sol, salida de sol, ¿verdad? Checa las aplicaciones de clima y te dicen eso y dices, pero no es cierto, el sol no sale y el sol no se mete. Es la rotación de la Tierra la que da ese efecto. Entonces, ¿cómo lo podemos poner en palabras simples? En lugar de decir salida de sol, ¿cómo lo explicas para que sea más exacto? Giro rotacional de la Tierra desde la perspectiva nuestra en el, no sé, trópico tal, que hace que el sol parezca que está subiendo, pero no está subiendo, es a las 6 de la mañana. Eso se vuelve absurdo. Utilizas un término simple en un lenguaje desde nuestra perspectiva que entendemos con claridad, ¿verdad? Así que lo que leamos en la Biblia, sabiendo que Dios es inmutable y sabiendo que Dios nos comunica en lenguaje antropomórfico cómo es Él o cómo hace las cosas, eso nos debe llevar a la conclusión de analizar en nuestro lenguaje lo que Dios está tratando de comunicarnos. Así que vamos a ver 2 ejemplos que creo yo son los que más se utilizan para mostrar que Dios cambia. Yo creo que este es el pilar de todos aquellos que creen que Dios efectivamente cambia y se arrepiente. Vamos a ver el caso de Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Nueva versión internacional. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas.
voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. ¿No ves aquí un claro ejemplo de que Dios cambió por medio de la oración de Ezequías? ¿Sí o no? ¿Eso nos mete en problemas a nosotros? A ver, explícame la inmutabilidad partiendo de este ejemplo. Y aquí algunos dicen, ¿ya ves? Por eso vamos a la macro y un montón de partes para convencer a Dios. Porque si lloramos como Ezequías lloró y le recordamos a Dios todo lo bueno que hemos hecho, nos lo va a dar. Principio de Ezequías. ¿A poco no acostumbran a ponerle un nombre matón a eso? El principio de Ezequías es la clave para que obtengas tu milagro. Y lo más triste es que eso van y se lo dicen a los que están moribundos en los hospitales. Y le dicen, tú puedes sanar, solamente haz esto. Y se emocionan. Ojo, no les interesa a Dios, les interesa sanar. Y creen, tú dices, tú créelo, llora, dile a Dios, yo he hecho esto. ¿Qué le está diciendo aquí Ezequías? Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro. Y que he hecho lo que te agrada. Y lloró. Dicen, ahí está la clave de la oración poderosa. ¿Qué has hecho? Híjole. Recuerda, Señor, que yo he escuchado todas las predicaciones de árbol plantado. Y que ofrendo. Y que vine a poner la tabla roca en los salones. Hice un mugrero porque no sabía, pero ahí estuve. Y que estoy en el ministerio tal. Y que consulto el griego y el hebreo en el original. Y luego lloro. Y ya cumplí los principios de Ezequías. ¿Dios me va a conceder mi milagro? ¿Puedes convencerlo? Ahora, pongamos este asunto. Ezequías está a punto de morir. Ora. Y Dios dice, ya te oí. Está bien. Sí es cierto, se me olvidó. No me acordaba, Ezequías. Ay, perdóname, te doy 15 años más y lo dejamos arreglado, ¿cómo ves? Porque se me olvidó que tú has hecho lo que me agrada, se me olvidó que te has conducido delante de mí con lealtad y con un corazón íntegro. No lo tenía apuntado, se me fue, voy a correr al ángel que lo iba a apuntar. ¿Cómo le hago para compensar esta penosa situación? Ahí te van 15 años. Eso tendría que ser verdadero si el relato como está hablando literalmente lo que Dios pasó, lo que Dios hizo. Ahora, fíjate bien, gente honesta lee esto y así lo enseña, pero porque no entiende cómo es Dios en su inmutabilidad, porque tendríamos que resolver esto. A ver, vamos a borrar las esferas del dragón que están aquí. No era mensaje subliminal, ¿eh? Analicemos. Vamos a poner Ezequías aquí. En un momento del tiempo, Ezequías está por morirse, ¿verdad? Dice, en aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Preguntémonos, una pregunta simple. ¿Esa enfermedad tenía cura? ¿Sí o no? Estás hablando de un rey que está enfermo, ¿verdad? ¿Qué poder tiene el rey para conseguir la cura? Tiene muchos recursos a su favor y a su disposición. Muchísimos contactos y muchísimas personas deseosas de ayudar. ¿Cuánto no podrían obtener por sanar al rey? Pero no hay cura para el rey. Su enfermedad está más allá de la capacidad de la medicina de aquel tiempo, ¿verdad? Su enfermedad es incurable. Está aquí. Se va a morir porque no hay cura, ¿verdad? Eso es un hecho. No hay cura. Y es lo primero que nos dice aquí. Se enfermó gravemente. Estuvo a punto de morir. Ese a punto de morir es porque ya sabe en qué acabó la historia, ¿verdad? Pero dice, el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor. Isaías es quien le dice a Ezequías, de parte de Dios, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ok.
¿Cuál es la reacción ante eso? La oración que ya analizamos y el llanto amargo. Lloró amargamente. Le dice este momento del tiempo y empieza a haber cambios, ¿verdad? Empieza a orar, no sabemos cuánto tiempo pasó de aquí a acá, no lo dice con claridad. Podríamos darnos una idea, porque si está en el palacio y estás en la recámara real, le das el mensaje y te vas, y este hombre en la cama se pone contra la pared y dice, Señor, acuérdate, y llora. Isaías se fue, ¿verdad? Y dice, va por el patio, antes de salir del patio central, o sea, ya hay, no sé si cuántos pisos tenía, pero no creo que entre si está la recámara del rey, ¿verdad? Entonces tuvo que haber recorrido un cacho, no sé si lo revisaban, a ver si se robó algo, no sé. Y luego todavía no sale, todavía no deja ese recinto, ¿verdad? Y Dios le dice, alto. Ya oía Ezequías. Ve y dile ahora. Pasó tiempo, Dios le habló aquí, pasó tiempo, Dios le vuelve a hablar. ¿Qué le dijo? He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Imagínate eso. Dios le dice a Isaías, ve y dile a Ezequías que se va a morir. A ver qué hace. Va y le dice, y lo está muy atento Ezequías. Y Ezequías empieza a llorar. Dice, ahora dile que ya lo vi. ¿De qué clase de Dios juega con eso? ¿O acaso Dios no sabía qué iba a pasar con Ezequías? Dijo, dile a ver qué hace. A ver si se mueve o... Lloró, se arrepintió. Y sí es cierto lo que dijo. Y ¿qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Yo todo lo puedo. ¿Cuánto? ¿Cuánto le damos? A sus ángeles, imagínate que 10 años, 5. No se portó tan bien, dale 12, 15, no se diga más. Vamos a darle 15 al buen Ezequías. Checa, ese momento en el tiempo Dios le dice, voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. No se va a tardar mucho, 3 días va a tener que seguir reposando y va a ir al templo. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Y esa última frase es muy importante. ¿Qué tiene que hacer David ahí? El asunto es entre Ezequías, que se va a morir, que le recordó a Dios todo lo bueno que ha hecho, que aparentemente convenció a Dios de darle más vida, y que tiene que hacer David ahí. ¿Verdad? Pero no está puesto nomás porque sí, ¿verdad? Hay una razón. Así que Dios le habló en este momento del tiempo, hubo una reacción de parte de Ezequías, y luego le dice algo que es distinto a lo primero que le dijo. Aquí le dijo, te vas a morir, y acá le dice, no, te doy 15 años más. Ahora, ¿qué pasaría con tu vida si sabes que te quedan 15 años? Ahorita nadie sabe cuánto le queda, ¿verdad? Algunos se pueden dar el lujo de pensar que van a vivir muchos más. Otros pueden estar angustiados porque no saben si por medio de una enfermedad o algo les queda poco tiempo. Pero ¿qué tal si te dice que te faltan 15? ¿Cómo afectaría eso a tu vida? Dices, mira, vamos a organizarme. 7 años me la paso bien y en los últimos, ahora sí ya le echo ganas. No dicen los ateos, ¿para qué ahorita? ¿Para qué sacrificar mi juventud? Ya cuando esté a punto de morirme, entonces hago la oración de fe. Y ya gané las dos cosas. Ya disfruté aquí y ya me gané la vida eterna. Bueno, a este hombre se le concede saber cuántos años le quedan, ¿verdad? Pero hay que entender esto. A ver, Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque Él es antes de la creación. No le afecta el tiempo, es perfecto, no se le puede agregar y quitar. Y lo sabe todo, ¿verdad? De manera que nada se le puede escapar. Así que en este momento del tiempo, cuando Dios le comunica a Ezequías que se va a morir, ¿sabía Dios lo que le iba a decir después? ¿Sí o no? Claro. Entonces, si Dios ya sabía de antemano, ¿esta oración que pasó aquí lo hizo cambiar? Claro que no. Entonces, ¿por qué se lo dijo en 2 partes? Vamos a leer el mensaje completo. Supongamos que se le hubiera dicho al instante lo que iba a pasar, sin tener que esperar a que hubiera tiempo de intermedio. Si lo leemos así, versión Hernán Valdés, esa es la más chida, ¿eh? Pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Y aquí ya mi comentario bíblico, porque tu enfermedad es incurable, ¿verdad? No hay medicina para ti. No importa lo que hayas intentado hacer para sanar, no pudiste. Pero
he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor y voy a darte 15 años más. Espérame, a ver, Ezequías dijo, a ver, me voy a morir, pero porque vio mi oración y mis lágrimas, me va a sanar. Ni he llorado, ni he orado. ¿Qué sentido tiene comunicarle eso a Ezequías en un solo jalón? Ninguno. Es absurdo. Ahora, ¿qué pasó de aquí a acá con Ezequías? El Ezequías de aquí no es el mismo del Ezequías de acá. Se humilló. Erróneamente trata de, con justicia propia, obtener algo de parte de Dios. Y por eso es muy importante ver que Dios le dijo que era por consideración a David, no por él. Por consideración a David. ¿Qué tiene que ver David? Vamos a Segunda de Reyes 21:1, que es el capítulo que sigue. Segunda de Reyes 21:1. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Ojo, Manasés sube al reino cuando Ezequías muere. ¿Cuántos años tenía Manasés? 12. ¿Cuántos años le agregó Dios a Ezequías? 15. Después de que Dios sanó a Ezequías, ¿cuántos años pasaron para que naciera Manasés? 3 años después nació Manasés. Ahora, ¿por qué veo esto? Vamos a Mateo 1:10. Mateo 1:10. Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. ¿De qué está hablando aquí? De la genealogía de Jesús. Ojo, cuando Ezequías está aquí, a punto de morirse, no tenía hijos. No había quien continuara el linaje real de David. Si Jesús viene de Manasés 3 años después de esto, ¿será posible que Dios haya decidido qué hacer con Ezequías porque oró sin importarle, ignorando que Jesús nacería de un hijo que aún no tiene, sino que van a ser 3 años después? Es absurdo pensar que Dios dijo, oye, Ezequías, sí es cierto, y de paso hago que venga Jesús. Dijo. No. ¿Desde cuándo está profetizado el Mesías en la Biblia? Desde la maldición en Adán y Eva. ¿Verdad? Desde ahí. Ahora, si desde ahí está profetizado hasta todos los siglos que pasaron para que llegara Ezequías, ¿tú crees que en este momento en que le llora y le trata de recordar algo que es imposible que Dios olvide y trata de adquirir con justicia propia algo que no se puede comprar con precio alguno, que es la vida? ¿Tú crees que Dios dijo, pues sí, mira, pues te ibas a morir y se acabó el plan? Lo que le dije a Adán y Eva, pues le digo que no, pues de otra forma. Es imposible que Dios no haya planeado desde el principio la genealogía para que Jesús viniera al mundo. Y es imposible que por la oración de Ezequías Dios haya estado dispuesto a dejar de cumplir con sus promesas. Pero oró y gracias a Dios nos salvamos todos. ¿Tú crees? Por eso, ojo, estamos hablando de un lenguaje antropomórfico. Desde la perspectiva de Ezequías parece que cambió, ¿verdad? Pero sabemos que él es atemporal, no cambia. Por eso al leer el mensaje completo es claro, Ezequías, te vas a morir, no hay cura. Humanamente hablando, no hay nada que se pueda hacer contigo, pero yo te voy a sanar. Y no por ti, sino por lo que le prometí a David. Y tendría que decir, no porque le prometí a David, sino porque desde mucho antes se lo dije a Adán y Eva, y no por lo que ellos habían hecho, sino porque desde antemano, antes de todas las cosas, Dios ya había decidido lo que iba a pasar. Así que no fue ni por David, ni por Adán y Eva, sino por su propia voluntad. Y no ha cambiado desde el principio y no va a cambiar. Vete a Apocalipsis, al final se abrirán los libros. Todo el que no está en el libro de la vida será echado al lago de fuego. ¿Cuándo se escribió ese libro? Antes de la fundación del mundo. No hay cambio. Desde nuestra perspectiva, parece que Dios cambió por la forma en la que se redacta. Pero como ya te demostré, si tú tratas de leer la vida de un individuo en el instante y le das toda esa información, va a decir, no tiene sentido lo que me dices. ¿Cómo es que por mi oración y por mis lágrimas Dios me va a sanar? Algunos van a decir, tampoco estoy enfermo.
no tendría ningún sentido, ¿verdad? Nosotros necesitamos esa expresión de lo que Dios ha decidido en el tiempo para poder comprenderlo. De otra forma es totalmente incomprensible. Pero en ninguna forma Dios cambió. Dios dijo, Jesús vendrá por medio de todos estos seres humanos, incluido Ezequías y su hijo Manasés, que aún no había nacido. Y ese plan se mantuvo a pesar de que Ezequías estaba gravemente enfermo. Dios tuvo que intervenir en la vida de Ezequías para que no muriera, para que se cumplan sus planes. ¿Me explico? Esa historia no habla de un cambio de Dios, al contrario, habla de la inmutabilidad. Nadie puede frustrar sus planes, la omnipotencia. No hay nada que Él no sepa, la omnisciencia. ¿Verdad? Ahora vamos al segundo ejemplo. Primero de Samuel 15, 22 al 23, y por tiempo lo voy a resumir a estos dos pasajes. Me parecía un poco más complejo el de Ezequías que este, pero también este genera mucho problema. Primero de Samuel 15, 22 al 23. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dicen, ahí está, Dios lo nombró rey y luego Dios dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero como rey. Cambió. Y además de que cambió, esto lo trasladan a la salvación. Aquí no hay nada que ver con la salvación. En ningún momento se dijo que Dios había escogido para salvación a Saúl. No hay nada que dé evidencia de un nuevo nacimiento. Lo primero que le pasó en cuanto profetizó, lo mismo hizo Judas echando fuera demonios y sanando enfermos. ¿Verdad? Y Jesús siempre fue claro con respecto a Judas. Este nació para perderse. Cuando ves la evidencia de Saúl en toda la desobediencia que tiene y Dios lo desecha, dicen, ahí está, perdió la salvación. ¿La perdió? Entonces, en el libro de la vida, Dios le borró. Se me fue Saúl. Le eché ganas, ¿verdad? Se me fue. Uno no es ninguno. ¿Puede ser posible que se le escape? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso tenemos que explicarlo de otra forma. Aparentemente, Dios estaba bien con Saúl y de repente ya no, ¿verdad? Desde esa perspectiva parece que Dios cambió. Pero quiero ponerte un ejemplo. Y ya como vimos el asunto del tiempo, también lo vamos a aplicar ahorita para resolverlo. Pero quisiera que consideraras este otro ejemplo. Espero que ilustre bien el tema. Soy malo para dibujar, pero con mucha imaginación piensa que esto es un abanico. ¿Ok? Y el aire lo está aventando hacia acá. ¿Sí? Este es el suelo. Supongamos que tú, que eres aquí, estás, no sé, supongamos que de aquí a acá son 5 pasos. Apenas te llega el aire. El abanico no es muy bueno. Yo te pido, avanza 3 pasos hacia el abanico. De manera que el otro tú estaría más aquí, ¿verdad? En el tiempo. Y yo te pregunto, ¿el aire es a favor o en contra? ¿Qué me dirías? A favor es que lleva la misma dirección que yo. No es cierto, porque voy en contra. El aire es en contra, ¿verdad? Ok, ahora te voy a decir que de aquí, de esta posición, ay, ¿para qué lo borraba, verdad? Nomás hubiera cambiado la flecha. De aquí ahora camina hacia donde estabas originalmente. Y mientras caminas, dime, ¿el aire estaba a favor o en contra? A favor. ¿El aire cambió? Dicen, mira, el aire cambia. Ahí está la prueba. Primero estaba en contra y luego estaba a favor. Es lógico, el aire cambió. Obviamente, el aire que venía de este abanico no sufrió ningún cambio. El que cambió fuiste tú. ¿Verdad? Si los atributos en Dios no se pueden separar, siempre son en Dios, ¿su ira es eterna? ¿Sí o no?
Sí. ¿Su ira es inmutable? Sí. ¿Su bondad? También. Entonces Dios siempre es bueno y también siempre está con ira. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Son contradictorias? No, porque ira no es ser malo. Vamos a verlo más adelante, pero la ira es aborrecer lo incorrecto, ¿verdad? Y lo justo, para poner un ejemplo más claro, lo justo es amar lo correcto, hacer siempre lo que es correcto. Entonces, Dios siempre le agrada lo que es correcto y siempre está airado con lo malo, y eso nunca cambia, es inmutable. Cuando yo hago como Saúl, hago cosas que agradan a Dios, ¿qué voy a percibir de parte de Dios? Su bondad, su justicia, le agrada que haga lo correcto. Y cuando hago lo malo, ¿qué voy a experimentar? La ira. ¿Dios cambió? No, yo cambié. ¿Verdad? Y yo voy a experimentar ciertas cosas de los atributos de Dios según yo cambio, pero Él jamás cambió. Su ira es inmutable. No está viendo Hernán, bravo Hernán, Hernán, bien, chido, ya le volviste a regar. Esa subida y bajada no existe, eso no es para Dios. Dios ya sabe todo lo que va a pasar, Él no cambia, no toma decisiones conforme va viendo cómo soy. Ya está todo definido y eso genera otros conflictos que vamos a analizar más adelante. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Verdad? ¿Hago lo que quiero o no? A ver, yo quiero soltar este crayol. ¿Eso lo hice porque quise o porque Dios dijo? Ay, mi crayol. Estoy como el meme de que ya no ocupo esto y luego, no es cierto. Lo aventé y lo dejé caer porque yo quise. O ya estaba predestinado que justo en este momento lo dejé caer. Y si ya estaba predestinado, ¿fue mi culpa que se cayera el marcador o fue culpa de Dios? Porque si yo soy malo y Dios ya lo había ordenado, no es mi culpa. ¿Verdad? No tenía otra opción. Pero si yo lo decidí, entonces Dios no puede saber lo que voy a hacer. Ojo, fíjate bien. Si tú eres libre de hacer lo que se te pegue en gana, y Dios dice, tú eres libre, haz lo que quieras, y en base a las decisiones que tomes, yo hago contigo como mejor me parezca, si la salvación depende de tus decisiones, eso implica que desde el principio Dios no tiene ni idea de quién se va a salvar. ¿Verdad? Va a tener que ver quién. Tendría que estar poniéndome atención. A ver, Hernán, vas bien, no, ya te desviaste. Le voy a dar una chance y lo enderezo en su camino. Ya hice trampa porque él es libre. Hice una trampilla, pero no hay bronca, soy Dios, ¿verdad? Sigue avanzando y se vuelve a caer, híjole, no, pues ¿qué más hacer contigo, Hernán? No hay de otra. No puedo hacer nada por ti. Yo te dije, ten la salvación, la perdiste, ¿qué más? No hay más. Eso implica que Dios no sabe lo que va a pasar o tendría que viajar en el tiempo para verlo. Y aun que viaja en el tiempo es ignorante en lo que viaja del tiempo, no sabe qué va a pasar. No sé, quién sabe, deja ver cómo acaba Hernán. Ándale, ahora aprendí de Hernán. Y eso es un grave error, Dios es omnisciente. No hay nada que pueda aprender, porque si aprende algo, entonces no era omnisciente, ¿verdad? Por eso las implicaciones que trae el caso de Saúl. Saúl fue ungido como rey, hizo muchas cosas, desobedeció, ahora es desechado, no hubo ningún cambio en Dios. Haces lo incorrecto, Él te aborrece. Haces lo recto, le agradas. Pero eres tú el que cambia de un lugar a otro. Ahora, hay muchos más ejemplos. Cuando Dios estableció la ley de Moisés, ¿acaso no sabía que, como dice el apóstol Pablo, que iba a venir un pacto mejor? ¿Dios entonces tuvo que hacer una adecuación a su ley para que funcionara? No, ya estaba todo previsto desde el principio. Entonces fíjate cómo puede haber personas honestas que se esfuerzan en la Biblia y hacen exégesis y como quiera se equivocan a la hora de interpretar estos pasajes porque dejan de lado totalmente los atributos divinos. No cometas ese error. Si tú tienes un texto que parece indicar algo
tiene que tener congruencia con toda la Escritura y con los atributos que la Biblia dice que Dios tiene. Si llegas a tu conclusión, aunque esté bien chida y motivadora, pero quebrantas la omnisciencia o invalidas la inmutabilidad, es falsa tu doctrina. Dicen, oye, pero la predico y la gente se beneficia y la iglesia se llena. ¿Y eso qué? El hecho de que funcione no lo hace verdadero, ¿verdad? El hecho de que algo funcione no lo hace correcto. Los narcos se enriquecen, ¿verdad? ¿Por qué no somos narcos todos mejor? ¿Es correcto? A los ojos de Dios no, pero funciona. Por eso hay un proverbio que dice que el soborno es como un regalo. Dice, mira, la Biblia lo dice. Claro, porque es real, pero eso no significa que sea correcto. Entonces, si la inmutabilidad es bíblica y explicamos en todos los demás casos que te puedas encontrar son más simples de resolver y tienen que ver con esto precisamente. Ese también se pudo haber resuelto desde la perspectiva del tiempo. Es imposible que Dios lo haya nombrado rey y luego lo quitara sin que supiera. Eso ya está desde antes del tiempo especificado. Pero en cuanto a la perspectiva del cambio que normalmente vamos a ver en nuestros días y que los cristianos traducen como karma, si quieres que te vaya bien, haz cosas buenas. Te está yendo mal, dices, ¿qué de malo hice para que me vaya mal? Eso no funciona así. Entonces, ¿para qué oras? Si no puedes cambiar los planes de Dios. ¿Para qué oras? Yo he conocido personas muy lamentables que dejan de ser cristianos porque ya no le encuentran sentido a la oración. ¿Y cómo? Entonces, ¿de nada sirve que ore? A ver, estoy enfermo. ¿Por qué me enfermé? ¿Por mi culpa? ¿O no? ¿Qué respondes? Y ahí van a empezar a debatir los cristianos. Pues bueno, fumaste o no fumaste, o qué hiciste, a lo mejor si es tu culpa, y Dios pues no tiene la culpa, pues quién te manda a andar fumando, pero ahí estás haciendo de lado los atributos de Dios, ¿verdad? Le preguntaron a Jesús, a un ciego de nacimiento, ese está más difícil, ¿quién pecó, ese o sus padres? Digo, si nació ciego, ¿cómo le hizo para pecar en el vientre de su madre? Y si no hay forma de que peque en el vientre de su madre, ¿qué hicieron sus papás? ¿Y qué dijo Jesús? No pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y esa es la respuesta a todo lo que sucede. Para que la gloria de Dios se manifieste, porque Él tiene un propósito en eso que va a dejar en claro que es Él. Y los cristianos debemos entenderlo. Yo no oro para que Dios cambie, es imposible. Es en vano cualquier esfuerzo por pedirle a Dios que deje de ser Dios. Yo oro para que me enseñe a aceptar lo que Él ya decidió que pase. Porque el problema soy yo que no me gusta. No quiero estar enfermo. No quiero tener problemas económicos. No quiero tener dificultades en mi matrimonio, en mi trabajo. No quiero. Cámbialo, Señor. Cámbialo, cámbialo. Qué absurdo. Y si se junta una bola y se van a la macroplaza y todos están, cámbialo, cámbialo, no le quita lo absurdo por la cantidad de gente que lo hace. Lo aceptamos. Entonces aceptamos que haya narcotráfico y prostitución, no importa, es lo que Dios quiere. Claro que no, porque a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿Quieres un cambio en la ciudad? De nada sirve que te juntes en la macroplaza si no predicas el evangelio bíblico. ¿Verdad? Para que el narcotraficante deje de ser narcotraficante, ¿qué se requiere? Que nazca de nuevo. ¿Verdad? Para el pervertido, para que deje de ser pervertido, que nazca de nuevo. Por eso las cárceles ahora son aulas de maestría en el crimen. ¿Verdad? Entran maleantes, pero salen expertos. Agarran buenos contactos, afianzan y salen ya bien preparados. Es imposible que cambies al hombre y deje de ser hombre perverso. Necesitan a Dios. Y cuando oramos por la ciudad, checa la oración de los apóstoles, Señor, danos denuedo para predicar. No es, cámbiala, Señor, cámbialos, oramos por Anás y por Caifás. Tócalo, Señor, sí, que tu presencia vaya. No, danos denuedo para predicar y no hacer caso a sus amenazas. Es muy distinto el enfoque de la oración, ¿correcto? Porque el problema soy yo que no acepta lo que está pasando. Y si mi vida corre riesgo, como en el caso de ellos, ¿no sería lo más lógico pedir que Anás y Caifás se conviertan y asunto arreglado? ¿Por qué no iba alguien y decía, mira Anás y Caifás, tú nomás haz esta oración de fe y todo se va a arreglar?
Ahí mismo te dice, apedréalo. Yo tengo que aceptar la inmutabilidad y por eso oro. Por eso oro. Para entenderla, si me es posible. Jesús le dijo a Pedro, ahora no entiendes, pero entenderás después. Si la inmutabilidad es cierta, ahora quiero ver dos últimos pasajes para irnos con buenas noticias. Romanos 8, 28 al 31. Romanos 8, 28 al 31. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y Efesios 1, 4 al 6. Fíjate, Dios tiene todo preparado para el bien de los que le aman, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. A los que Dios conoció de antemano, a esos los predestinó, los llamó. Efesios 1, 4 al 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Así que, pregunto yo, ¿puedes perder tu salvación? Me predestinó antes de la creación del mundo. Y Dios es inmutable. Si me eligió, ¿va a cambiar de opinión? No. Entonces puedo vivir como yo quiera. No, si piensas eso no leíste con atención. Nos predestinó para ser como su Hijo. ¿Y cómo era Jesús? Santo. Así que si realmente yo fui elegido por Dios, ¿qué debe de haber en mi vida? Santidad, porque no nada más fui predestinado para salvación, sino para ser como su Hijo. Y ese es el error en el que muchos se pierden. Te eligió, entonces vive como tú quieras. Ellos enseñan salvo, siempre salvo. Haz lo que tú quieras, te vas a salvar. ¡Qué absurdo! Te predestinó para ser como su Hijo. Tengo que reflejar a Cristo gradualmente, dice la Biblia. Así que, ¿qué promesa hay que Dios no vaya a cumplir? Ninguna. Si Él te eligió para salvarte, nada, tú sigues leyendo Romanos 8, nada te separará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni demonios, ningún ser creado, nada te separará. Y aún así, ante semejante evidencia, se les enseña a los cristianos que tienen que cuidar su salvación porque la pierden, pisoteando la naturaleza de Dios, predicando un Dios que no es el de la Biblia. Y así como Dios nos dice que nos va a transformar a la imagen de su Hijo, también hay una muy mala noticia. Dios es justo y su justicia es inmutable. Dios es santo y su santidad es inmutable. Y un día Dios va a juzgar a todos según sus obras conforme a su santidad. ¿Qué esperanza tienen de salir librados? No hay esperanza. Si tú no eres hijo de Dios, te va a condenar con justicia y santidad y eso no va a cambiar. Aquí tú puedes sobornar a alguien, sobornas al gobierno, tienes un compadre, tienes palancas, te deben favores. La gente cambia, la puedes convencer con cierta cantidad, a Dios no. Su justicia es inmutable y su ira también. Y si tú no eres de su hijo, estás condenado, sin esperanza. Y cuando estén en el lago de fuego, siempre va a haber algo en su memoria.
Nunca van a salir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. No va a dejar de ser santo, no va a dejar de ser justo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Verdad? El punto es que no sabemos quién es quién. Puede haber alguien entre nosotros que no conoce de Dios, ni sabe. Y a lo mejor fue elegido desde antes de la fundación del mundo, pero no lo sabemos. Y la única forma en la que se puede dar cuenta es rindiéndose a Dios, arrepintiéndose de su pecado, perseverar en las cosas bíblicas, y entonces podrá saberlo. Nadie podemos darnos el lujo de correr el riesgo y decir, más adelante, déjame disfrutar ahorita. Y tampoco quiero meterte miedo. Pero son excelentes noticias para los hijos, terribles noticias para aquellos que no lo son, porque Dios es inmutable. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes de pasar a la sección de preguntas. Si tú llegaste a orar haciendo a un lado la inmutabilidad, o trataste de comprar a Dios para hacerlo cambiar, aún lo hayas hecho de todo corazón y con toda honestidad, lo hiciste mal. Quizás lo hiciste en ignorancia, pero la ignorancia no te justifica. Por ignorancia morirá mi pueblo. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Si te das cuenta de los errores que cometiste porque ignorabas el concepto de la inmutabilidad, necesitas ponerte a cuentas con Dios y suplicarle en conjunto que nos ayude a ser congruentes cuando hablemos del Evangelio. Que cuando abramos la boca, ninguno de sus atributos sea pisoteado. Para que cuando le hablemos al enfermo y le digamos, si te arrepientes y te entregas al Señor, Dios es fiel y no rechaza el corazón contrito y humillado. Te sane o no te sane, no es lo importante. Lo importante es que lo hayas conocido a Él, porque tenerlo a Él es la vida eterna. ¿Verdad? Cuando estés emproblemado, no le pidas a Dios, sácame de aquí. Dile, haz lo que tengas que hacer en mí. Cámbiame. No me entregues a mis propias decisiones. Y cuando estés enfermo, no le digas, Señor, ya, sáname ya. Dile, Señor, enséñame a glorificarte en estos momentos de dolor. Tuya es la vida, tú me la das, tú me la quitas. Hágase tu voluntad en mí. Y esa es la manera correcta de hablar con el Dios inmutable de la Biblia. Vamos a orar, Señor. Gracias, porque si no fuera por tu inmutabilidad ya seríamos todos consumidos por tu ira. Gracias porque si tú no hubieses sido fiel, nosotros nunca podríamos permanecer en tus caminos. Gracias porque si tú no nos hubieses elegido, no habría razón para tener esperanza en la vida. Gracias porque si no fuese que solo por ti, Señor, para tu gloria, hace mucho hubiese perdido mi salvación. Padre, concédenos aferrarnos con todo nuestro ser al hecho de que tú eres inmutable y que si te ha placido salvarnos es porque así lo quisiste y que nada en el mundo lo podrá cambiar. Si tú has prometido que llegaremos a ser como tu Hijo, Padre, que esa verdad esté en nuestras vidas todos los días. Cada vez que pecamos, Señor, y que el enemigo nos recuerda lo miserables y que nada merecemos de parte tuya, Señor, permítenos recordar tu inmutabilidad. Tú no cambias. Y si me elegiste, lo harás. El que empezó la buena obra en mí, la terminará. Líbranos de nuestro pecado, Señor. Corrígenos cuando sea necesario. Según tu voluntad, haz lo que tengas que hacer. Nos des salud o nos la quites. Nos des prosperidad económica o no nos la des. Nos des una vida tranquila o nos des una vida emproblemada. Hágase tu voluntad sobre nosotros, conforme a lo que tú has decidido hacer,
para gloria y honra tuya, Padre, y enséñanos a aceptarlo. No a ser gente mediocre, que no se esfuerza por salir adelante, sino saber que cuando nos esforzamos y salimos adelante no fue nuestro esfuerzo, sino tu soberana voluntad. Y que nosotros siempre debemos hacer lo mejor que lo podamos hacerlo, no por prosperar, sino porque tú lo mereces, porque tú eres digno, porque tú te mereces lo mejor de nosotros, Señor. Tu palabra dice que lo que hagamos, lo hagamos para ti, no para el hombre. Señor, concédenos ser congruentes cuando hablemos de ti. Ante el que no te conoce, que cuando hablemos de ti pueda llevarse una imagen bíblica fiel de quién eres tú. Sabemos que estamos limitados y no podemos explicar todo lo que tú eres, pero concédenos fidelidad a las Escrituras. Que lo que aprendamos, Señor, conforme dijiste de tu Espíritu Santo, nos lo recuerdes siempre que lo necesitemos. Cuando vayamos a presentar defensa, dijiste, no te preocupes porque has de decir, porque se te dará en esa hora. Pero no nos vas a dar algo que no sabemos, Padre, así que concédenos estudiar con la guianza de tu Espíritu para tener el conocimiento necesario en la hora de la prueba y que seas tú quien lo traiga fresco a nuestras mentes porque ya lo habías puesto ahí, Señor. Gracias de antemano por tu fidelidad, gracias porque podemos descansar en ti. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Recuerda que no hay preguntas tontas. Y recuerda que tu pregunta puede beneficiar a los demás, ¿verdad? Quizás a alguien no se le ocurrió pensar en lo que tú ya pensaste y cuando expresas tu duda, a otro se le soluciona aunque no la tenía, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días. En cuanto a la inmutabilidad de Dios Sí. y de que Él es atemporal, Ajá. es decir, el presente, el pasado y el futuro en Él no existe, Es en un solo instante. es en un solo instante. Es un instante eterno. Muy bien. En cuanto a la salvación en Jesús, entenderíamos entonces, como en una ocasión yo escuché, no aquí, que ya nuestros pecados presentes, pasados y futuros fueron perdonados, sabiendo que también Jesús es inmutable. Claro. De no ser así, no tendría sentido la predestinación. Es decir, cuando Dios predestinó, considerando que Él sabe todas las cosas, Él sabía y estaba consciente de todo nuestro pecado. Y bíblicamente hablando, decidió elegir entre todos los condenados a quien salvaría para su gloria. No por sus obras, sino a pesar de sus malas obras. Entonces, si tratamos de pensar que hay pecados que no han sido perdonados, eso implicaría problemas con los atributos. El de la omnisciencia, se le escaparon los pecados. El de la omnipotencia, no pudo limpiarlos todos. Y hay más, ¿verdad?, que empezarían a entrar en conflicto. La única manera congruente de entenderlo, junto con los atributos divinos, es que desde la eternidad Dios decidió perdonar todo pecado de aquel que eligió para salvación. ¿Alguien más? ¿Me cae una mano? Buen día, pastor. Este atributo, pastor, de la inmutabilidad, creo que en lo personal, me va a quedar más claro cuando sigamos viendo los demás atributos que nos vas a enseñar, ¿verdad?, o compartir, que tal vez ahorita nos pueda hacer algo de conflicto mental, porque estamos viéndolo a lo mejor de cierto enfoque, por decir algo, respecto a la ira. Pues sí, pero también Dios has mencionado que es bondad, es misericordia, es justicia. Entonces ya viéndolo como de un panorama más completo, y Dios, a lo que voy a decir esto, o sea, Dios no nada más es inmutable en cuanto a la ira y el enojo y la justicia, sino en cuanto a todo. Y ahorita nos puede parecer así como, sí, pero también es misericordia, también es bondad, también es justicia, lo que nos comentaste. ¿Sí es así? Claro. Dije que es inmutable en su bondad también. De ahí se desprende la misericordia. Hay que tener todos los atributos de Dios en un conjunto. Me adelanto un poco la revelación de Dios a Moisés. Seré clemente con quien quiera hacerlo y misericordioso con quien quiera hacerlo. Pastor, ¿cómo entender el pasaje a raíz de lo que hemos visto hoy?
Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre, Ujú. porque los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. Ujú. Y envía el diluvio y todos perecen, menos Noé y su familia, pero aún y después la humanidad siguió con los pensamientos de continuo hacia el mal. ¿Cómo entendemos ese pasaje a la luz de lo que nos has explicado hoy? O sea, Bueno. ¿por qué Dios tuvo que matar a todos y como quiera todos íbamos a seguir de continuo con nuestros pensamientos hacia el mal? O sea, ahí hay dos cosas que habría que contestar, ¿verdad? Uno sobre la inmutabilidad, dado que es atemporal, él ya sabía todos esos procesos, ¿verdad? Dentro del tiempo vemos cambios en él, de ese tipo de decisiones donde decide quitar la vida o dar la vida a alguien en particular. O en el caso de la ley, había leyes en cuanto a la comida, y luego después vemos que a Pedro le dice, no llames impuro lo que yo he limpiado. Hubo un cambio, y dices, oye, entonces Dios cambió. No, momento. Su carácter, sus objetivos, sus planes no han cambiado. Que Él, de acuerdo a su propósito, haga ajustes, eso es otra cosa. Eso no tiene que ver un cambio de parte de Dios, sino la manera en que sus planes van a ser implementados en el mundo con el pasar del tiempo. Es decir, Jesús desde antes de la fundación del mundo sabía que vendría a la tierra a ser crucificado, pero no lo hizo hasta un tiempo señalado. Y para que Jesús pudiese venir, hubo un linaje que Dios tuvo que establecer. Entonces, lo que ha hecho con respecto al tiempo en cuanto a quitar, poner o tomar cambios, nunca ha sido en base a su carácter, sino en cuanto a las cosas que suceden en el mundo para que sus planes se cumplan. En cuanto a la inmutabilidad de nuestro Dios, creo que sí lo entiendo. Pero me queda más claro lo que acabas de decir, pastor, esa palabra que mencionaste de ajustes y también durante la predicación. Desde nuestra perspectiva humana, para nosotros, la revelación de Dios, como nos lo has enseñado en otras sesiones, Es progresiva. Es progresiva, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, para nosotros no se reveló igual que Moisés o que Abraham, Uh-huh. que aquellos hombres del Antiguo Testamento. Pastor, en el ejemplo que mencionas de Ezequías, tratando de hacer el mismo ejemplo que mencionas, ¿verdad? Y pues no me voy a poner de pie, pero vamos a pensar que los ángeles que eligieron, dale 5, dale 10, dale 12, oye Dios, pues te estoy olvidando que no tiene hijos de Ezequías y te va a hacer quedar mal con todo el plan, Uh-huh. porque iban a ser el Mesías. O sea, tú que todo lo sabes, ¿no te has dado cuenta que Ezequías, cómo le mandas decir que se va a morir? O sea, no sabes que no tiene hijo. ¿Cómo entiendo esa parte? Pues precisamente como ya estaba establecida la línea por la que Jesús vendría, eso sirve para demostrar que en ningún momento Dios había decidido quitarle la vida a Ezequías antes que tuviera hijos, sino que al revelarle su voluntad de forma progresiva, hay un cambio en él en cuanto a humillación, y en la extensión de vida que le dio desde la perspectiva de Ezequías no fue algo que decidió al vapor, no fue algo que decidió a consecuencia de la oración, sino que era necesario para que Manasés naciese y continuará el linaje real. Sí, mi pregunta más bien va orientada, pastor, a que si es Dios omnisciente, ¿acaso, así lo alcanzo a entender, se le estaba pasando? O sea, ¿por qué mandas a Isaías a que le diga que te vas a morir? Y diciendo, oye Dios, ¿no sabes que no tiene hijo? O aquí en este caso le podemos echar la culpa a Isaías. Oye Isaías, ¿por qué fuiste a decir algo que realmente no era así? O sea, me estás haciendo quedar mal a Dios, como que si Dios, ¿por qué le dices a Ezequías que se va a morir? Y estás haciendo parecer como que si Dios no supiera que no tiene hijo del cual va a descender el Mesías y todo eso. Sí, es que eso es precisamente eso. La forma en la que Dios quiere cumplir su objetivo implicaba ese trato con Ezequías. Por ejemplo, Moisés cuando fue llamado y sus hijos no estaban circuncidados, y aparece Dios y trata de matar a Moisés, y su esposa circuncida a sus hijos y le dice, ahí está, y Dios se arrepiente de matar a Moisés. Dios acaba de mandar a Moisés y luego aparece para matarlo, y dice que contradictorio. No, el trato no era con Moisés, sino con su esposa. Y por medio de esas circunstancias, la mujer de Moisés cambia y permite que sus hijos entren al pacto que había establecido con Abraham, Dios con Abraham, ¿verdad? Entonces, la manera en que Dios mueve las circunstancias tiene que ver con su voluntad para cumplir sus propósitos. Pero el que cambie una circunstancia a otra no implica en él un cambio. Es la manera en que gradualmente se va manifestando lo que pasa. Por eso cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo hemos estudiado en otros temas, hablamos de la voluntad revelada y la voluntad secreta.
La revelada es la que sabemos o es claro lo que Dios quiere, ¿verdad? No mates, no adulteres, esas son reveladas. Pero la voluntad soberana, la que es secreta, no la conoces hasta que después de que sucedió. Eso implica que hay cosas que van a suceder en nuestro tiempo que no vamos a comprender sino hasta que un montón de eventos se junten y una vez que se presentaron y entonces entiendas lo que había pasado. Por eso dije el caso de Pedro. Jesús le dijo a Pedro, ahora no entiendes, cuando no quería que le lavara los pies. Ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. Eso no implica ningún cambio en Dios, sino la forma en que te está manifestando cuál es su soberana voluntad. Dios es inmutable, pastor, pero los tratos para con nosotros como seres humanos se han manifestado de diferentes maneras, fue lo que comentamos hace un rato. No quiere decir, pastor, lo que nos has explicado, para que me quede más claro a mí en lo personal. No estás diciendo que sea pecado ni que no podamos rogarle a Dios, o como mencionaste respecto de la oración. Nosotros como padres, en una ocasión creo que te había preguntado esto, nuestro hijo nos pide algo y como padres se los damos, y no por eso quiere decir que yo como padre deje de ser padre de él, ni que mi hijo me mangonee y haga lo que mi hijo diga. Entonces, poniendo ese mismo ejemplo en la relación de Dios para con nosotros, sí podemos pedirle algo a Dios, sobre todo si en la Biblia dice, si esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y lo que ya sabemos ya. O sea, no estamos diciendo, pastor, que porque Dios, la inmutabilidad de Dios quiere decir que nosotros no debemos de rogar, ni debemos de pedir, ni debemos de orar. O sea, en ninguna manera estamos diciendo eso, ¿verdad? Bueno, sí y no. O sea, tú mismo diste la respuesta, si pides conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, si tú estás rogando por algo que es contrario a la naturaleza de Dios, ¿te sirve de algo el ruego? No. ¿Dios querrá que le sigas rogando de esa forma? No. Ahora, hay cierta madurez que debemos alcanzar, ¿verdad? En el ejemplo que tú pusiste de los hijos. Pues mi hijo chiquitillo puede hacer una rabieta y enojarse, y hasta dices, ay, mira qué bonito se enoja, ¿verdad? Pero si tiene 15 años y se tira al piso porque no le compraste algo, no te va a dar la misma, ay, qué bonito, porque ya está viejote, ¿verdad? Y lo vas a educar y lo vas a disciplinar, cosa que no hiciste con él cuando no tenía la capacidad de entenderlo. Así que hay cosas que recién aprendemos y tratamos de implementar que van a estar mal, y Dios no va a decir, entonces no vale. Él sabe que no tienes la capacidad de entender, pero conforme empieces a perseverar y estudiar, se te va a empezar a demandar porque ahora entiendes más. Pero eso no implica un cambio, ¿verdad? Ni una falta en su omnisciencia, sino en el trato para con nosotros, en la forma en que vayamos acercándonos a la imagen de Cristo. Si alguien dice, yo voy a rogar para que Dios me sane, me importa poco la inmutabilidad, es un loco. ¿De qué sirve estar tratando de convencer a Dios en algo que no tiene sentido? Es una rebelión descarada. Pero si tú dices, yo voy a rogar a Dios para que me sane, no lo debes de hacer como un ruego para tratar de convencerlo, sino una forma de expresar lo que hay en ti. Y por eso Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Quien se ponga a rogar y no le importa la inmutabilidad, es un necio. Si realmente quieres que Dios haga algo, lo que más te conviene y lo más sabio que puedes pedir es que haga su voluntad. Por eso, ahí es donde es mi respuesta, no. ¿Eso significa que puedes rogar? Pues de que puedes. Pero si no lo haces partiendo de la voluntad de Dios y cómo es Él, de nada te sirve, no deberías hacerlo. En el caso del hombre crucificado a un lado de nuestro Señor Jesucristo, si Él no hubiera dicho esas palabras, pastor, podríamos pensar, suponer, porque pues no somos Dios de nadie, que como quiera hubiera sido salvo. O sea, esas palabras que Él le recrimina al otro ladrón y le dice, pues estamos aquí porque lo merecemos, pero este no lo merecía, entonces ya le dice, acuérdate de mí, y parece ser, ¿verdad?, que Dios le dice, pues vas a ser salvo. Si Él no hubiera dicho esas palabras, así como rogó Ezequías, por así decirlo, como quiera Él hubiera sido salvo porque Dios ya lo había predestinado, y de nada sirvió, por así decirlo, esas palabras que salieron de la boca del ladrón. ¿Tú qué opinas? Okay. O sea, si no estuviera en la Biblia, si no hubiese escrito eso, bueno, si no estuviera en la Biblia, pues porque no lo dijo. No podríamos pensar eso, ¿verdad? Si no está revelado, no es algo que pertenezca a nuestro análisis o nuestra incumbencia. Moisés dijo, lo revelado es nuestro, lo oculto es de Dios. Entonces, si hay algo que no se reveló, no lo necesitamos. Pero en nuestro pensamiento humano podemos pensar
que fue algo... Sí, pero no, así como hay temas en los que dices, pues no dice la Biblia, pero yo me imagino o concluyo, pero eso es mío, ¿verdad? No proviene de Dios. Nosotros partimos de lo que Él ha revelado. Si no está revelado, pues ni te metas, o si te metes, siempre dejan claro que eso es de tu cosecha, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes. Acabo de acordarme de otro caso también que viene en Éxodo, el capítulo 2, el versículo del 23 al 25. Parece ser que es lo mismo que acabas de explicar, pero nada más para confirmar que realmente es esto que estamos viendo. ¿Moisés intercediendo por el pueblo? Sí, así es. Okay. Ok, bueno, ¿lo leo? Dice, bueno, la versión Reina Valera. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Es el mismo caso entonces? Sí, a ver, se acordó Dios. ¿Se le había Exacto. olvidado? Pues parece, da a entender como si se le hubiera olvidado. Bueno, partemos de la edad. Él es perfecto, no le falta nada. Si pierde, ya no es perfecto. Si él tenía conocimiento que perdió y luego se acordó porque Moisés le comentó, ya no es Dios. Entonces no está hablando de algo que literalmente sucede con Dios, sino es lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Nosotros desde nuestra perspectiva vemos como si Dios se le hubiese olvidado y se acordó, pero eso no significa que realmente pasó. Ahora, cuando Dios estaba liberando a los israelitas, sabía que esa liberación iba a tener enorme repercusión para que llegara a nacer David y luego llegara a nacer Jesús. ¿Pudiese Dios depender o poner en manos de Moisés de si le ruega o no lo convence la venida de Jesucristo para la salvación? Claro que no. Desde el punto de vista temporal, no puede ser que Moisés haya convencido a Dios. Entonces, claramente es un lenguaje antropomórfico que trata de comunicar desde nuestra perspectiva cómo hubo un cambio. De hecho, estaban los israelitas oprimidos en Egipto gimiendo y Dios se acordó de su pacto. No es de que dijo, sí es cierto, ya los dejé ahí mucho tiempo. No, ¿verdad? Él ya sabía, pero la manera de explicarnos es esa. ¿Sí? ¿Alguien más? De acuerdo a nuestra tradición que traemos de cristianos desde que empezamos, yo tenía muy, muy grabada la viuda necia, que siempre que iba y que al último dice, el juez, por causa de ni tengo miedo al hombre, ni tengo miedo a Dios, pero a causa de esta mujer, no vaya a ser que me haga hacer otras cosas, le voy a conceder lo que pide. Y eso nos enseñan mucho acerca de orar y orar y orar y orar, ¿verdad? Ahorita que aprendemos la inmutabilidad, pues sabemos que no, que hemos aprendido que es de acuerdo a su voluntad, pero simplemente para tener armas que a uno no se le han ocurrido, ¿verdad? Sí, y es que el caso de la viuda, claramente Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre. O sea, si puedes fastidiar a un hombre a tal punto en que te dé lo que pides, ¿por qué te preocupas pensando que a lo mejor Dios no va a conceder algo que es de acuerdo a su voluntad? Entonces, si esta mujer no se decepciona, sigue persistente, ¿por qué nosotros cuando oramos a Dios decimos, pues no me lo va a dar? Siempre y cuando sea algo de acuerdo a lo que le ha dicho, ¿verdad? Entonces, el error de esas imágenes es ponen a Dios en el papel del hombre, del juez injusto, ¿verdad? Y dicen, mira, ya ves, así como el juez injusto, así es Dios. Y Jesús claramente dice que Dios es lo opuesto a ese juez injusto. ¿Alguien más? Hay una mano levantada por acá, ¿verdad? Ya tienes el micrófono. En el caso de Ezequías, después en el pasaje dice que le pidió una prueba a Dios, retrocedió el sol. Algo en la así, escala ¿verdad? de acá. O sea, todo eso lo preparó Dios como para mostrar su inmutabilidad. Claro, cuando menciona a David, es donde le da sentido a todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque según la promesa a David y lo que había dicho, un descendiente de él detendría el reino eterno, y está hablando de Jesús. Entonces, la prueba que le está dando a Ezequías
tiene que ver con la confirmación de lo que Dios ya le había prometido a David. Y si rastreas la promesa de David, pues te vas hasta el principio, ¿verdad? Entonces, es una forma de demostrarle. La escala de Acaz no sabemos qué es, ¿verdad? No hay forma de saber qué es. Si era una escalera, si era una especie de medición del tiempo, no se sabe. Que retrocediera o no la sombra era algo que para ese tiempo era imposible que sucediera a menos que Dios lo haga, pero está lejos de nuestro entendimiento exactamente a qué se refería con hacer retroceder la sombra. Si fue realmente un retraso en la rotación de la Tierra o cosas así, pues bueno, se podría concluir, pero hasta que no sepamos a ciencia cierta que era la escala de Acaz, no podemos saber con certeza. Pero claramente Dios, hay muchos casos donde da muestras o da evidencias para que confíes en Él. Y eso prueba que la fe no es demandada de parte de Dios como una fe ciega. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. En cuanto a la seidad de Dios que se habló el miércoles pasado, bueno, por lo menos yo entendí que es autosuficiente, autoexistente, que no depende de nada. Uh-huh. En cuanto al ejemplo de Ezequiel que comentó ahorita, la solución que manejó... De Ezequías, perdón. La solución que se manejó es que no estaba en planes de Dios que Ezequías muriera, sino que todavía siguiera vivo para que de ahí naciera Manasés. uh-huh. En cuanto a eso, los planes de Dios ocupa de los hombres para llevarlos a cabo, porque digo, ese es del linaje de Jesús, o viene en Mateo, como lo comentó, Ajá. es la genealogía de Jesús. O sea, usa a los hombres como medio, mas no depende de ellos. La Biblia dice que nadie puede frustrar sus planes, ¿verdad? Entonces, también dice que Él guía los pasos del hombre. Entonces, en cuestión de maldad, simplemente deja al hombre a sus propios caminos. Romanos 1, por cuanto no quisieron a Dios, los entregó a su propio razonamiento. En cuestión de hacer su voluntad, Dios tiene que guiarlos. Entonces, usa al hombre como medio, pero no es dependiente del hombre. Bueno, y así, no recuerdo, la vez pasada se comentó en una predicación precisamente de eso, la tengo ahí guardada, de ese mismo tema de Ezequías, que Dios, bueno, se comentó, si mal no recuerdo, que Dios le trataba de mostrar a Ezequías el corazón de él. También, si Porque sigues leyendo. Sí, porque le recordó a Dios todo lo bueno que hizo, pues no, así no funciona, ¿no? Por así decirlo. Sí, ahí es donde, analizando cuál es el trato que tuvo con Ezequías, ves que después lo que hace cuando vienen a visitarlo, revela cuál era su corazón. Pero eso ya no es referente a la inmutabilidad, sino al trato específico con Ezequías. ¿Alguien más? Acá hay una. Hay una frase que mucha gente dice que tiene que ver con la inmutabilidad. Yo lo he escuchado mucho que dicen, no, es que Dios sí sabe todo, pero decide no saber esto, no saber el otro. Decide. No sé si lo había escuchado antes, pero... En cuanto al pecado, a lo mejor. Pues... Que bueno, Dios ya no se acuerda de nuestro pecado. Pero pues no yo que se le escuchaba borró. como que en varias cosas de que... por ejemplo, no sé, cuando la caída de Adán y Eva, platicando yo con algún compañero que es testigo de Jehová, él me decía, yo le decía, pero, o sea, ¿cómo piensas que Dios no va a saber que Adán y Eva van a pecar y todo eso? Y él me decía, no, es que él sí sabe, porque yo le decía, pues entonces Dios no es omnisciente. Dice, no, es que él sí sabía, pero él decidió no saber, entonces... Y lo he escuchado también entre cristianos y me acaba pensando, ahorita me vino a la memoria, de que en qué se basarán para decir eso de que Dios decide no saber, porque el único momento que yo he escuchado de que fue donde Dios decidió de alguna manera no hacer algo, pues fue cuando Jesús estuvo en la cruz, que ahí decidió no tomar sus atributos de Dios, sino sus atributos humanos, para que el sacrificio tuviera pues el peso, ¿no? O la validez. Bueno, en cuanto a que Jesús se despojó de sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo. Eso habla de tomar la naturaleza humana. Uh-huh. Y la naturaleza humana no posee los atributos divinos. Pero si tú dijeras que Dios dejó de ser omnisciente, eso es una falacia. Me está diciendo, Dios dejó de ser Dios. Uh-huh. Eso es imposible.
Cuando tu amigo te dice, es que él sabía pero decidió no saber, es omnisciente pero decidió dejar de ser omnisciente, es absurdo. Dios no puede dejar de ser Dios, ¿verdad? Si él deja de ser Dios, pues entonces no era Dios. Entonces, ese tipo de cosas son una especie de herramienta para salir librados de un argumento que no pueden defender. Sí sabe, pero decide no saber, honestamente es absurdo. Y si Jesús se despojó de sí mismo, hace referencia a su naturaleza humana, no a que perdiera atributos divinos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una última? ¿No? Bueno, me la guardo para la próxima, esa última. ¿Avisos?